Muy buenas noches a todos. Gracias por la conexión el día de hoy. Tengo el gusto de presidir el día de hoy la reunión interinstitucional. Esta es la 10ª del año y la última que vamos a tener en este 2022. Es una reunión para mí muy grata. eh, Primero porque pues es la última del año y pues para agradecerles a todos los que se han conectado, a todos los que han sido fieles a este espacio que se ha venido consolidando en Azorreuma y que es digamos que es un momento que todos esperamos al final de mes. Y segundo, porque el día de hoy vamos a tener el caso clínico de la Universidad Nacional que va a estar que va a estar siendo presentado por la doctora Jennifer Delgadillo, que es residente de la Universidad Nacional, y va a estar liderado por el doctor Gerardo Quintana, que ustedes conocen que es el coordinador del programa de la Universidad Nacional. Entonces, para mí es un gusto presidir el día de hoy. Y doctora Jennifer, bienvenida. Las cámaras son todas tuyas. Y por último, pues agradecer a nuestros patrocinadores que han sido muy fieles, que nos han acompañado durante todo este año y hoy específicamente al Laboratorio Pharmalab, que es el patrocinador de esta reunión. Bienvenida, doctora Jennifer. Bueno, muchas gracias. Entonces, en la noche de hoy vamos a dar una charla que decidimos titular Capilaroscopia más allá de la esclerosis sistémica. Les presentamos una paciente de 29 años, ella es natural y procedente de Bogotá, es administradora de un antibiótico, sin embargo, ella tiene una evolución poco favorable y es llevada a la realización de una biopsia en cuña con hallazgos compatibles con neumonía en organización, ellos dan tratamiento y finalmente ella egresa con oxígeno suplementario y debería continuar su control de manera ambulatoria. Sin embargo, durante el 2019 ella queda embarazada y pierde sus controles con neumología. Finalmente, hasta marzo del 2020 ingresa nuevamente a valoración por neumología y allí aporta unas pruebas de función pulmonar con una capacidad total forzada del 41%, una restricción severa y una capacidad de difusión de monóxido de carbono ajustada del 34%. Tenía una tomografía de tórax que anotaban como un patrón de neumonía en organización y neumonía intersticial no específica. Ella nuevamente durante la pandemia no asiste a controles por neumología, ingresa otra vez en marzo del 2021. En ese momento el neumólogo inicialmente hace dos consideraciones. Por un lado, considera que podría tratarse de una enfermedad idiopática que por la severidad podría ser candidata a trasplante, pero también solicita algunos exámenes adicionales y la cita nuevamente a control. En ese control que lo tenía ella en mayo del 2021, le indica al médico que la estaba viendo que empezó a presentar fenómeno de Raynaud, mialgias sin debilidad muscular y artrálica, y aporta unos exámenes paraclínicos que le había solicitado neumología. Tenía unos ANAS positivos en 320, un patrón moteado, y tenía un RO positivo en 39. Tenía nuevamente una tomografía de tórax con una neumonía en organización y neumonía intersticial no específica, y bajo una sospecha, al parecer por parte de neumología únicamente, de una enfermedad de tejido conectivo asociado, inició un manejo con bolos de ciclofosfamina que recibió 5 hasta diciembre del 2021 junto con glucocorticoides y finalmente ya solicitan la valoración por reumatología. Ella ingresa a valoración por reumatología, los síntomas eran los mismos, disnea de medianos esfuerzos y tos, y dentro de la revisión de síntomas por sistemas no tenía ninguno nuevo. Al examen físico encontramos una paciente que estaba con requerimiento de oxígeno para tener unas adecuadas saturaciones y tenía una obesidad grado 1. Realmente dentro del neurológico no se encontraron alteraciones, el sistema nervioso central a nivel cardiopulmonar sí tenía disminución de ruidos respiratorios en base, no tenía ninguna otra alteración en el examen físico, pero en extremidades se le encontró acropaquia y en ese momento no se documentó sinovitis ni tampoco se documentó debilidad muscular. Tenía estas lesiones de piel, tenemos aquí una foto que dermatología considero que podría tratarse de una calcinosis, si bien realmente no es lo que uno espera de lo que se vean en calcinosis, y esta es la tomografía que aporta. Entonces vemos acá en estos cortes que ponemos que tiene una sopacidad de sendillo esmerilado periférico, pero también tiene algunas consolidaciones que son de predominio basal y tiene también unas bronquiectasias que son consistentes con un compromiso por neumonía intersticial no específica y neumonía en organización. Entonces, hasta ese momento tenemos una paciente de 29 años que tenía
una neumonía intersticial con un patrón de neumonía intersticial específica y neumonía de organización, un patrón mixto, en quien realmente neumología le había descartado otras etiologías y no tenía criterios claros de enfermedad de tejido colectivo, pero teníamos algunas pistas clínicas entre las que encontrábamos unas artralgias, un fenómeno de Raynaud y unas lesiones en piel, unos paraclínicos hasta ese momento de esa primera valoración, con unos ANAS, uno en 320 y un RO positivo, y unas imágenes con un patrón de neumonía en organización y neumonía intersticial no específico. En ese momento, reumatología hace una impresión diagnóstica de una neumonía intersticial con características autoinmunes y se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales. Se trata de una artritis reumatoide, bien de una esclerosis isquémica, de un síndrome de Sjögren, de una miopatía inflamatoria o un síndrome antisintetasa. Para hablar algo de neumonía intersticial con características autoinmunes, si bien es conocido desde hace mucho tiempo de manera histórica la asociación que tienen las enfermedades pulmonares intersticiales con las enfermedades de tejido conectivo, no fue sino hasta el 2015 que la Asociación Americana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria se reunieron y decidieron hacer un consenso para poder unificar definiciones. Entonces, ellos nos dicen que la neumonía intersticial con características autoinmunes es toda enfermedad pulmonar intersticial que cumpla, por un lado, exclusión de otras etiologías alternativas, que no cumpla criterios para una enfermedad de tejido conectivo establecida, que tenga al menos una característica de dos dominios, clínico, serológico o morfológico. Dentro del criterio clínico, ellos nos incluyen algunos, como por ejemplo las manos de mecánico, las úlceras digitales y las artralgias o artritis y el fenómeno de Raynaud. Dentro del serológico están los ANAS 1 y 320, factor reumatoide, anti-CDP, y pues hay otros cuantos bastantes. Y dentro del criterio morfológico encontramos que realmente son tres. Uno, las imágenes que tienen que ser tomografía de alta resolución, en el que realmente ellos solamente incluyen neumonía intersticial no específica, neumonía en organización, patrón mixto y neumonía intersticial linfoide, que también estos mismos patrones se dan por histología y que haya compromiso de múltiples compartimentos, como es lo que se ha visto de manera histórica en la enfermedad de tejido conectivo. ¿Qué es importante de la neumonía intersticial con características autoinmunes? Dependiendo de la corte que se revise, porque la mayoría de estas cortes, como lo nuevo, digamos lo novedoso, comillas del término, porque es del 2015, entre el 7.1 y el 34% de todos los pacientes con enfermedad pulmonar que se consideró que era idiopática cumplen características de neumonía o por lo menos criterios de neumonía intersticial con características autoinmunes. Estos pacientes tienden a ser un poco más añosos, entre 53 y 67 años, pero son más mujeres que hombres y tienen antecedentes hasta un 19,56% de tabaquismo. Lo otro punto que es importante es cuántos de estos pacientes progresan la enfermedad autoinmune. En esta corte, que es una corte pues, realmente grande, era un buen número de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, pero realmente solamente de esta cantidad de pacientes, 249 pacientes cumplían criterios de enfermedad pulmonar con características autoinmunes. De estos 249 pacientes, un cuarto de los pacientes con IPAF desarrollaron enfermedad de tejido conectivo durante el curso de la enfermedad, que realmente es un porcentaje que no es nada despreciable. En cuanto a la mortalidad, también, por lo menos históricamente, se considera que la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad de tejido conectivo puede llegar a tener una mejor sobrevida, por lo menos comparada con la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, aquí hay que hacer dos consideraciones. Por un lado, el sexo masculino se asocia con mayor mortalidad. Aquí que este es un metaanálisis de pacientes todos con IPAP y la mortalidad por cualquier causa en el género masculino fue mayor. Y otro punto importante también, si bien la neumonía intersticial usual no está incluida dentro de los criterios, por lo menos morfológicos de la enfermedad, es conocido que las pacientes con enfermedad de tejido conectivo también pueden hacer este tipo de patrón de neumonía intersticial usual y también se relaciona con un peor pronóstico, con una mayor mortalidad. Ya volviendo a nuestra paciente, ella aquí nos aportó los paraclínicos de los que algunos de los que se le solicitaron, encontrando un factor reumatoide y un anti-CCP negativo, un anticentrómero negativo también, antitopoisomerasa 1 negativo, los extractables del resto que se midieron fueron negativos, tenía normocomplementemia, pero tenía una seca total y una aldolasa elevada de acuerdo con el punto de corte. Otro paraclínico que ella nos entregó en ese momento era una videocapilaroscopia. Este se realizó con un tipo videocap. Aquí vemos que realmente el número de capilares estaba bien, de 8 a 10 por campo. Sin embargo, sí tenía algunas anormalidades que se consideran que son anormalidades inespecíficas. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos capilares elongados, que son aquellos capilares que
Entonces, se definen como que miden más de 300 micras, capilares ramificados y se encontraron también microhemorragias. Entonces, aquí hacemos alguna consideración. Uno, la capilaroscopia es casi ahorita una herramienta casi que uno podría llamar rutinaria dentro del campo de la reumatología. Sin embargo, son importantes dos cosas. Uno, de momento solamente la utilizamos para la evaluación del fenómeno de Raynaud y dos, es muy importante el equipo con el que se realice la capilaroscopia. Desde el punto de vista histórico, más, pues, digamos que desde hace mucho tiempo, más o menos desde 1900, se habla de la evaluación de la microvasculatura de manera intravital. Sin embargo, no fue sino hasta 1970 que la doctora Marie fue la que describió por primera vez los patrones asociados con fenómeno de Raynaud y esclerodermia, y ella utilizó un microscopio que únicamente daba hasta 12 magnificaciones. En el año 2000, el doctor Mauricio Putol y colaboradores, digamos que volvieron a tomar esos criterios que había hecho la doctora Marie para hablarnos de los patrones de capilaroscopia para patrones de esclerodermia, que son los que conocemos ahora. Ya en 1990 eh, se configuró un microscopio que nos daba hasta 200 magnificaciones y ahí digamos que empezó el auge y aumentaron la cantidad de publicaciones que se hacían sobre la capilaroscopia. En el 2004, EULAR realizó el primer curso de entrenamiento para capilaroscopia y en el 2019 hubo una reunión de expertos para decir cuál es el mejor equipo para realizar un capilaroscopio. Ellos decidieron que el estándar es un microscopio que cuente con videocámara digital. ¿Y esto por qué? Uno, se considera que es un equipo que es fácil de usar. Dos, tiene buena calidad de imagen y adicionalmente las imágenes se pueden guardar. Tres, da una buena magnificación de entre 50 y 500 veces por una magnificación de 200 veces, que es lo que por lo menos uno se espera o se espera que se realice este tipo de magnificación. Y por último, y lo más importante, es que pues, un personal con cualquier tipo de entrenamiento, ya sea la persona con más de entrenamiento para hacer capilaroscopia, como aquellos que únicamente reciben las horas de entrenamiento que dan durante el curso del entrenamiento, pueden llegar a identificar las imágenes de los patrones de esclerodermia, por lo que se considera que debería ser el método estándar. Hay algunos estudios que han comparado, por ejemplo, la videocapilaroscopia con el dermatoscopio, que en teoría uno podría pensar que lo puede utilizar uno en el consultorio, pero realmente se ha visto que la fiabilidad de las imágenes que se toman en el videocapilaroscopio es estadísticamente mejor y es por esto que es el que debería utilizarse en la práctica clínica. Ahora bien, el siguiente punto es, ¿realmente hasta ahora lo que está estandarizado es el patrón de esclerodermia o no? Y para eso está el Fast Track. El Fast Track únicamente nos dice dos cosas. O nuestro patrón pertenece a la categoría 1, es decir, que no tiene un patrón de esclerodermia, o tiene un patrón de esclerodermia y pertenece aquí a la categoría 2. Sin embargo, queda un espacio, podemos decir que gris, en donde están todas estas anormalidades no específicas, que no es una capilaroscopia completamente normal, y tiene unas anormalidades que tampoco lo pueden categorizar como un patrón de esclerodermia, que es el caso de nuestra paciente. Entonces, ¿qué pasa con esas anormalidades inespecíficas? En un estudio con 800 pacientes sanos se encontró que únicamente el 25% tenían una sola anormalidad inespecífica, el 8% tenían dos anormalidades inespecíficas, pero solamente el 1% tenían tres o más anormalidades inespecíficas. Generalmente, cuando las anormalidades son aisladas, pueden representar una variación de la normalidad, pero cuando las anormalidades son numerosas, indican la presencia de una enfermedad de tejido conectivo subyacente. Entonces, nuestra paciente tenía ramificaciones y capilares elongados. Realmente las microhemorragias sí están descritas dentro del patrón de esclerodermia. Y nos hicimos la siguiente pregunta. Uno, ¿cuál es el papel de la videocapilaroscopia? ¿Qué papel podría tener la videocapilaroscopia en el estudio de la enfermedad pulmonar intersticial difusa? Y dos, ¿estos hallazgos en qué otra enfermedad de tejido conectivo lo podemos encontrar? Para respondernos a la pregunta número 1, tenemos este metaanálisis que evalúa exactamente eso, el papel de la videocapilaroscopia en el estudio de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ellos aquí hicieron un total de 21 estudios con un total de 1.200 pacientes y se encontró que el 28% de los pacientes que clasificaban para IPAF tenían alteraciones, al menos una alteración en la videocapilaroscopia. Y adicionalmente, aquellos pacientes que ya tenían una enfermedad de tejido conectivo establecida, no solamente esclerosis sistémica, porque como vemos aquí en la tabla, incluyeron pacientes con enfermedad, con el síndrome antisindetasa, con hepatitis inflamatorias, con enfermedad mixta de tejido conectivo y con síndrome de Sjögren, y hasta el 80% de los pacientes tenían alteraciones en la videocapilaroscopia. Lo que quiere decir que eventualmente sí,
la videocapilaroscopia puede llegar a tener un papel en el estudio de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, y esto realmente se ha visto que sí es significativo porque se han hecho estudios comparando, por ejemplo, se realizó un estudio en pacientes con EPOC, que también son pacientes que tienen compromiso respiratorio, y en este grupo de pacientes, a pesar de que tienen compromiso pulmonar, no se encontraron alteraciones en la biocapilaroscopia, lo que quiere decir que sí realmente hay una alteración en la microcirculación que está inherente a la fisiopatología de la enfermedad y que puede llegar a presentar en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, y es por eso que encontramos las alteraciones en la biocapilaroscopia. Ahora, para la respuesta a nuestra segunda pregunta era, ¿dónde encontramos, por ejemplo, capilares elongados? En esta publicación, donde incluyeron 150 pacientes con miopatías inflamatorias, en la tabla realmente no se ve que hayan pacientes con síndrome antisintetasa. Sin embargo, dentro de punto por punto cada paciente, si habían pacientes con anticuerpos antisintetasa, encontramos que se encontró una relación estadísticamente significativa de la presencia de capilares elongados con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y las otras dos alteraciones que encontramos en esta paciente en la videocapilaroscopia fueron ramificaciones y microhemorragias. Este es un estudio que es un estudio multicéntrico de 10 países de la Sociedad Americana para el Estudio del Síndrome Antisintetasa. Ellos aquí incluyeron 190 pacientes con síndrome antisintetasa, la mayoría eran mujeres, edad más o menos de 49 años, el 45% tenían fenómeno de Raynaud y el 87% tenían enfermedad pulmonar intersticial difusa. El Jo1 tenían, la mayoría eran Jo1 y el resto tenían otros anticuerpos antisintetasa. En total incluyeron 2.550 imágenes de videocapilaroscopia, que eran más o menos 13.5 imágenes por sujeto, y ellos aquí se encontraron de manera importante. Se encontró que los capilares ramificados fueron más frecuentes en el grupo de los pacientes con síndrome antisintetasa comparado con los pacientes control, que fueron en total 75 pacientes. Adicionalmente, las microhemorragias fueron más pronunciadas también en pacientes con síndrome antisintetasa, y por otro lado se encontró también que hasta un 35% de los pacientes podían tener patrón de esclerodermia, pacientes que ya tenían positividad para anticuerpos antisintetasa. Las ramificaciones y las microhemorragias, y aquí en este estudio se encontró que al menos una anormalidad en la videocapilaroscopia se relacionaba de manera estadísticamente significativa con la positividad para Jo1, con la presencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa, y de manera interesante los capilares ramificados fueron 2 veces más frecuentes en pacientes con EPID comparado con pacientes sin compromiso pulmonar intersticial. Por otro lado, aquellos pacientes que tenían en la biocapilaroscopia no alteraciones, anormalidades inespecíficas, sino puntualmente tenían un patrón de esclerodermia, lo único diferente era que tenían una aparición más tardía de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Volviendo a nuestra paciente con su diagnóstico o impresión diagnóstica inicial de neumonía intersticial con características autoinmunes, volvemos a nuestros diagnósticos diferenciales. Me había planteado una artritis reumatoide, sin embargo, no tenía una clínica característica con un factor reumatoide y unos anti-CCP negativos. Para esclerosis sistémica tenía un compromiso pulmonar muy severo, en ausencia de compromiso cutáneo, con unos anticuerpos específicos que también estaban negativos. Si bien el síndrome de Sjögren usualmente puede tener también compromiso pulmonar intersticial, ella tenía un RO positivo, pero es importante saber también que este RO puede estar positivo también en otro tipo de enfermedad, no solamente el síndrome de Sjögren. Ella no tenía síntomas secos y tenía una normocomplementemia, y realmente nos quedaba al final una miopatía inflamatoria o un síndrome antisintetasa. Sin embargo, hacemos las siguientes consideraciones. Teníamos unos ANAS positivos en un patrón moteado, teníamos un RO positivo, que realmente no, en este laboratorio no nos define los subtipos de RO, pero puntualmente el RO52 se asocia con compromiso pulmonar intersticial en algunas miopatías inflamatorias, y adicionalmente tenía alteraciones en la videocapilaroscopia dadas por capilares elongados, microhemorragias y capilares ramificados, que, como vimos previamente, se encuentran de manera estadísticamente significativa en pacientes con síndrome antisintetasa. En ese orden de ideas, consideramos que la paciente, a pesar de que en ese momento nos faltaba el perfil ampliado para miositis porque no se lo había podido realizar, hacer una impresión diagnóstica de un síndrome antisintetasa. En este orden, con este diagnóstico o con esta impresión diagnóstica se lleva a Junta Médica en abril del 2022. Aquí tenemos una paciente que tenía un síndrome antisintetasa con un predominio de compromiso pulmonar importante,
requerimiento de oxígeno suplementario y un compromiso restrictivo por pruebas de función pulmonar que no la ubica en este algoritmo, que es un algoritmo, realmente es un consenso de expertos en el que ellos clasifican a los pacientes de leve a moderado, aquellos pacientes que no tienen requerimiento de oxígeno, que no requieren admisión hospitalaria, y los pacientes con compromiso severo en aquellos que sí requieren oxígeno o que requieren admisión intrahospitalaria. Ellos aquí, ¿qué nos dicen? Para compromiso severo, de acuerdo con la evidencia, realmente es una evidencia que no está basada en ensayos clínicos aleatorizados porque no, de momento no hay realmente ensayos clínicos aleatorizados el uso de ciclofosfamida o rituximab. Ella recibió de manera irregular ciclofosfamida y se decidió por la severidad y por lo que hay en la evidencia de manera inicial dar manejo con rituximab. Sin embargo, ¿qué pasa justo después de la junta médica? Ella nuevamente presenta empeoramiento de los síntomas respiratorios. Ella consulta y consideran que se trata de una neumonía. Realmente en esa hospitalización no la veo ni neumología ni reumatología y únicamente recibe manejo antibiótico por 14 días y la mandan a la casa. Ella nuevamente asiste, ya nuevamente la podemos volver a ver por parte de reumatología y en ese momento nos entrega el perfil ampliado para miositis, en el que encontramos que tenía positividad para PL7 y para PL12 y adicionalmente tenía positividad para RO52, que esto pues nos explica el RO que tenía positivo previamente de los anticuerpos extractables medidos por laboratorio y con esto confirmamos que sí, efectivamente se trataba de un síndrome antisintetasa. Hasta la fecha realmente no hay criterios clasificatorios validados para síndrome antisintetasa y las definiciones varían de acuerdo a la literatura revisada. Más o menos desde 1990 se considera que debería tratarse como una entidad distinta, con una triada que usualmente consiste en enfermedad pulmonar intersticial difusa, miositis y artritis, y hasta el momento se han intentado validar por lo menos tres criterios clasificatorios que son los de Connor de 2010, los de Solomon en 2011 y los de Lega en 2015. En la reunión anual de Eulalia CR del 2017 se consideró que el síndrome antisintetasa debe categorizarse como una enfermedad independiente, diferente del espectro de las miopatías inflamatorias. Entonces, ¿qué tienen en común todos los criterios? Todos los criterios tienen en común, uno, que el paciente como criterio de entrada tiene que tener positividad para anticuerpos antisintetasa. Hasta el momento hay 8 anticuerpos antisintetasa descritos, sin embargo, en la literatura hay más anticuerpos descritos y eventualmente se van a describir más que pueden llegar o no a estar relacionados con el síndrome antisintetasa. Todos los criterios coinciden en que el paciente tiene que tener artritis, miositis y enfermedad pulmonar intersticial difusa y pueden o no tener otros síntomas como por ejemplo fiebre no explicada, fenómeno de Raynaud y manos de mecánico. Desde el punto de vista de compromiso pulmonar, entre el 67 y el 100% casi todos los pacientes hacen compromiso pulmonar. Desde el punto de vista de síntomas, casi todos hacen tos y disnea y se puede presentar de dos maneras, de tres maneras realmente, que sea una enfermedad pulmonar dominante y que sea inclusive el primer síntoma, que se presente la tríada de manera simultánea, pero dependiendo de la corte, esto casi nunca ocurre. Las cortes han visto que de manera simultánea se presenta únicamente entre el 5 y el 15%, y otra cosa que es importante es que por lo menos como debut inicial, la mayoría cuando hacen compromiso pulmonar como de manera dominante son amiopáticos y el compromiso desde el punto de vista muscular se llega a presentar después en la evolución del paciente. En cuanto a la correlación clínica de los anticuerpos, esta es una corte que se realizó también por la Asociación para el Estudio del Síndrome Antisintetasa y esta es una corte que incluyó en total 828 pacientes. Entonces, en esta corte, ¿ellos qué vieron? Ellos vieron como síntoma de inicio en pacientes con PL7, como vemos aquí en la línea azul, casi todos tenían como síntoma de inicio enfermedad pulmonar intersticial, lo mismo aquellos pacientes con PL12, comparado como en la mayoría de los estudios con lo que se ha visto es que los pacientes que tienen un patrón de J1, casi el síntoma que menos hacen por lo menos inicial es enfermedad pulmonar intersticial y usualmente tienden a presentar como por lo menos el síntoma inicial artritis. Y como vemos aquí, es una muy poco porcentaje de pacientes que hacen los tres síntomas de manera inicial, artritis, miositis y enfermedad pulmonar idiopática, comparado con los que hacen cada síntoma de manera aparte, que digamos esto es casi, como veíamos, entre el 5 y el 15% únicamente de los pacientes hacen este tipo de síntomas de manera inicial.
De los otros anticuerpos, el otro anticuerpo que también se ha relacionado de manera importante con el compromiso pulmonar intersticial es tanto el EJ como el OJ. En cuanto desde el punto de vista de PL7 y PL12, encontramos que la enfermedad pulmonar intersticial se presenta en PL7 en el 54% de los pacientes y únicamente en el 69% de los pacientes. Usualmente tos y disnea son los síntomas más comunes y algunos estudios refieren que la mayoría de los pacientes pueden llegar a presentar de manera aislada PL7 en un 30, como de manera inicial la enfermedad pulmonar intersticial aislada en un 34% y PL12 en un 43%. Y el resto de los pacientes tienen algunos síntomas acompañantes. Para PL7 puntualmente, el síntoma que lo acompaña usualmente más es miositis, seguido de fenómeno de Raynaud, manos de mecánico y por último fiebre. Y para PL12, nuevamente miositis en un 81%, fenómeno de Raynaud en un 56%, fiebre y manos de mecánico también. En cuanto a supervivencia, esto es una corte también grande de pacientes que se siguieron hasta 60 meses y que vemos. Los pacientes que tienen OJ, que realmente son muy pocos, son los que tienen mejor supervivencia, seguidos de los pacientes que tienen PL7, seguidos acá de los pacientes que tienen Jo1 en esta línea, y realmente los que tienen peor pronóstico son los pacientes que tienen PL12 y los pacientes que tienen EJ, como estamos viendo aquí en la gráfica. Otro punto importante es el RO52. Se ha evidenciado que la positividad de RO52 tiene una fuerte asociación con enfermedad pulmonar intersticial difusa. De manera aislada, inicialmente se asoció únicamente con miopatías inflamatorias desde la detección de RO52 en 1988. Desde entonces, muchos estudios han explorado sus funciones inmunológicas y sus asociaciones clínicas. Sin embargo, no fue sino hasta el 2012 que se reportó por primera vez un estudio de asociación de RO52 con la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Aquí es importante que de las dos unidades de RO, que son RO52 y RO60, se ha visto que por lo menos RO52 es un poco más inmunopatogénico que puntualmente RO60. Esta es una cohorte de 1.345 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa. De eso, el 11% de los pacientes, casi el 12%, tenían positividad para RO52. Aquí en esta cohorte hicieron dos grupos. Un grupo que tenía MDA5, que también se relaciona con enfermedad pulmonar intersticial y sobre todo con enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, y otro grupo que tenía anticuerpos antisintetasa. ¿Qué es importante ver acá? Por un lado, la mayoría de los casos, o por lo menos el 55% de todos los casos, se relacionaban con anticuerpos antisintetasa y positividad para RO52. Otro punto que también es importante es que el 62% de los pacientes que tenían RO52 y que tenían adicionalmente síndrome antisintetasa tenían también un patrón mixto en la tomografía, que era patrón de neumonía intersticial no específica junto con patrón de neumonía en organización. Otro punto importante también es lo que encontramos aquí en esta paciente, que es la coexistencia entre RO52 y PL7. Esta es una cohorte de 124 pacientes, el 25% de todos estos pacientes tenían PL7 y el 29% tenían RO52. De los pacientes que tenían la coexistencia de RO52 y PL7, presentaron casi el 9% EPID rápidamente progresiva. Ellos nos definen la EPID rápidamente progresiva como empeoramiento de los hallazgos radiológicos o aumento de la disnea por lo menos en menos de 3 meses, que es lo que nos definían acá. Y estadísticamente se encontró que aquellos pacientes que tenían ambos marcadores, tanto RO52 como PL7, tenían mayor mortalidad en relación directamente con esta EPID rápidamente progresiva, y si bien es una corte pequeña, uno podría llegar a considerar que se trata de un marcador de mal pronóstico. La coexistencia de los dos. La coexistencia de PL7 y PL12 también se ha visto, sin embargo, realmente se han visto únicamente, hay reportes de casos en el que no se encuentran coexistencia de PL7 y PL12, y también se relacionan con un marcador de mal pronóstico y con un aumento de la mortalidad. Volviendo a nuestra paciente, ella evoluciona nuevamente. En septiembre de este año presenta nuevamente empeoramiento de los síntomas respiratorios
En ese momento sí es evaluada de manera multidisciplinaria por neumología, reumatología y medicina interna. Se descarta que se trate de una sobreinfección bacteriana porque no tenía síntomas, signos y se considera que era una exacerbación de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. En ese momento se le da manejo con glucocorticoide en bolos y se toman algunos exámenes adicionales. Se le realizó una tomografía nueva que realmente no tenía por lo menos aumento con respecto al estudio previo, pero de manera muy importante tenía una disminución casi del 20% de la capacidad vital forzada de la que vimos con la que inició, con una DLCO ajustada de 21%. En ese momento nos volvemos a preguntar qué tratamiento le vamos a dar y nos devolvemos nuevamente a nuestro algoritmo. Si bien realmente no hay claridad de que se trate de una enfermedad refractaria, dada la pobre adherencia al tratamiento de la paciente y las dificultades que ha tenido para la administración del medicamento, porque desde abril se había considerado que debía utilizarse rituximab y estábamos en septiembre y aún no se había puesto, se consideró que, de acuerdo a lo revisado y a la utilización en otros grupos de ciclofosfamida junto con rituximab, la administración de esteroide en bolos y el inicio de ciclofosfamida y rituximab. El rituximab se administró para dosis en el día 0,14 de 1 gramo. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿esta paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva? Y la respuesta es la siguiente. Ella sí tenía empeoramiento de los síntomas respiratorios. Realmente en ese momento no tenía incremento de la extensión por tomografía, pero sí tenía deterioro de un 10% en la capacidad vital forzada y lo que se ha visto, sí, realmente nuevamente el término de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva es un término también relativamente nuevo. Estos son por lo menos los criterios que se están utilizando e inclusive los criterios que se han utilizado para los estudios de los antifibróticos y ya sí cumplía con 2 de 3 criterios para decir que se trataba de una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿se beneficia esta paciente de uso antifibrótico? Aquí hacemos 3 consideraciones. De los estudios que se han hecho puntualmente con el nintedanib, con el Sensix y el Inbil, y ellos realmente han incluido el Sensix pacientes únicamente con capacidad vital forzada de 40% y el Inbil con una CBF del 45%, una DLCO entre el 30 y el 80% y por último punto, la eficacia y la tolerancia no se ha evaluado realmente en pacientes con miopatías inflamatorias. Sin embargo, nuevamente nos tenemos que ir, en este caso, en consenso de expertos. ¿Qué nos dicen los expertos? Entonces, tenemos una paciente con un diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial asociada a miopatía inflamatoria, nos dice este experto aquí, sin embargo, ya sabemos que es un síndrome antisintetasa, que tiene una enfermedad severa, ellos aquí únicamente la clasifican como nuevo requerimiento de oxígeno, y ya tiene características de alto riesgo para progresión, que aquí realmente son 4, que tenga panalización, que tenga MDA5, que como sabemos que es la dermatomiositis que se relaciona con enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva y que tenga una reserva fisiológica mínima como nuestra paciente y adicionalmente, si bien no lo ponen ellos aquí en la tabla, el RO52 también se relaciona como un marcador de mal pronóstico. Aquí realmente uno debería considerar riesgo-beneficio del uso de inicio temprano de antifibróticos para mejorar los desenlaces de los pacientes. Ahora bien, realmente si hay algún estudio que le diga o que nos diga o que haya evaluado el uso de antifibróticos en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a miopatía inflamatoria, sí hay uno, es un estudio pequeño. Aquí se utilizó nintedanib más inmunosupresión en un total de 36 pacientes. Si bien aquí el título del estudio es en general de miopatías inflamatorias, el 25% de los pacientes, el 25% de los pacientes incluidos en el estudio tenían anticuerpos antisintetasa diferentes a Jo1 y el 52% de los pacientes tenían RO52 y lo compararon con una corte que se les dio únicamente inmunosupresión con una N de 115. Ellos aquí se encontraron en este estudio. En este estudio se encontró que la supervivencia de estos pacientes era mejor cuando se utilizaba el antifibrótico y lo más importante, sobre todo por la relación que tiene la positividad de RO52 con la enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, es que tenían menos desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial difusa rápidamente progresiva. Por lo que en la última valoración se consideró que ella podría beneficiarse del uso antifibrótico.
Hasta este momento ella ya recibió los dos dosis de rituximab y estamos en espera de que vuelva para evaluar cómo ha seguido de sus síntomas, para evaluar el tratamiento. Sin embargo, ella también, por la severidad de sus síntomas y por la importancia que tiene, sobre todo, enviarlos a un programa de trasplante de manera oportuna, también se planteó la oportunidad de mandarla a programa de trasplante. Para terminar, mensajes para llevar a casa, es importante, uno, que realmente el síndrome antisintetasa hace parte de un grupo clínico y serológico que realmente es diferente de las miopatías inflamatorias, aunque hasta el momento, cuando uno hace búsqueda en la literatura, todavía se incluye, a veces lo ponen a uno como dermatomiositis y le ponen, pero era una dermatomiositis, pero tenía estos anticuerpos antisintetasa, que realmente el diagnóstico es un constructo entre clínica, imágenes diagnósticas y paraclínicas, que las anormalidades en la biocapilaroscopia son comunes en la enfermedad pulmonar intersticial y que realmente sí hay una relación directa de la alteración de la microvasculatura que es directa con la fisiopatología de la enfermedad y no únicamente como se había considerado en algún momento por hipoxia. Y sin embargo se requieren estudios prospectivos para confirmar esta asociación y evaluar el uso de la biocapilaroscopia en el algoritmo de diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa y sobre todo la importancia del uso de los grupos multidisciplinarios que incluyan un reumatólogo para la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ese era el caso que les traíamos para la noche de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Jennifer. Excelente su exposición. Abordó un tema de gran interés y que está muy actual en este momento. En este momento, pues ya se abre la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Yo les doy la palabra. Si no pueden hablar, pueden hacer sus preguntas a través del chat, que yo las voy leyendo y la doctora Jennifer pues, nos apoyará en la respuesta. Doctor Quintana, no sé si quiera adicionar algo a lo que nos mencionó Jennifer o tenga alguna aclaración. Buenas noches nuevamente para todos. Gracias por acompañarnos, por la participación, reconocer la presentación que acaba de hacer Jennifer por el caso y por la revisión de tema que creo que puntualiza tres grandes aspectos que hoy en día reumatología debe tener bastante claros. El tema del compromiso intersticial y que nos pone en la tarea precisamente de desarrollar equipos multidisciplinarios para abordar este tema adecuadamente, la actualización sobre el tema de capilaroscopia, su adecuada valoración y cómo es un capítulo que seguramente estamos empezando todavía a escribir. Finalmente, el tema de la enfermedad fibrosante progresiva, que también creo que estamos todavía empezando un área que tenemos todavía mucho por aprender y que por lo menos por lo que se presenta hasta ahora, pues creo que se ha concretado y se ha mostrado pues unos parámetros que dejamos, o más bien se dejan en claro algunos puntos con la presentación de Jennifer. Jennifer, muy bien, muy buena presentación, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no veo manos alzadas, pero vamos a dar unos minutos más. Mientras tanto, Jennifer, yo te quería preguntar o escuchar tu opinión al respecto. Cuando comenzaste la exposición nos hablaste pues del papel de la biocapilaroscopia. ¿Tú crees que ese examen ya debería estar incluido dentro de los ítems que nosotros deberíamos solicitar cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad, dado que en tu caso, pues digamos que sí alertó mucho a que se podría tratar de una enfermedad del espectro de las neumopatías inflamatorias? Sí, pues realmente lo que se ha visto es que sí, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa, tanto relacionada con un diagnóstico claro de enfermedad de tejido conectivo, tanto como los pacientes que tienen IPAP, tienen alteraciones en la biocapilaroscopia, que si bien realmente son anormalidades específicas que es necesario todavía categorizar, porque a veces las definiciones en la literatura varían, me parece que sí podría ser un elemento de diagnóstico importante eventualmente para evaluar los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa y sí debería estar incluido. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención y es, digamos que yo tenía entendido que la coexistencia de dos anticuerpos antisintetasa o que la presencia de uno excluía la presencia de los dos. En el caso que ustedes nos presentan, tiene PL7 y tiene PL12. ¿Tú encontraste en la literatura referencia a otro caso similar? Pues realmente no se encuentran muchos, pero sí hay.
realmente la mayoría son reportes de literatura en el que coexiste tanto PL7 como PL12, que son los que dan más severidad. Cuando uno revisa la mayoría de las cortes, en la mayoría hacen, digamos, dicen tantos tienen PL7, tantos tienen PL12, pero en caso uno va y revisa si hacen un análisis multivariado de la coexistencia de los dos y casi ningún estudio lo hace. Pero sí hay reportes de literatura que tienen la coexistencia de los dos anticuerpos. Ah, ok. Bueno, aquí ya hay algunas preguntas en el chat. El doctor Camilo Vargas pregunta, ¿cómo fue y sigue siendo el comportamiento del compromiso pulmonar en pacientes afectados por COVID? O probablemente si eso también como que nos dificulta identificar si los pacientes tienen realmente una neumonía intersticial o no con este advenimiento del COVID. Pues realmente, puntualmente con COVID no tengo tanta claridad. O sea, lo que sí es que, por ejemplo, cuando uno hace búsqueda en la literatura, sí se encuentran algunos pacientes que pensaron que era COVID y realmente no era COVID, era un síndrome antisintasa. Pero pues digamos que ahorita se dificultaría de pronto por aquellos pacientes que hacen esos COVID prolongados o que hacen hallazgos pulmonares que son prolongados, pero pues no sé si exactamente cuál sería como cuál es el comportamiento, si hay algo como anotado en pacientes afectados por COVID, eso sí, no tengo claridad realmente. Que probablemente sea lo que tú dices, como estamos pidiendo más tomografías detectoras por el COVID, estemos identificando a más pacientes con compromiso pulmonar en este momento que ya, o sea, que ya lo tenían y que no habían sido identificados. Hay otra pregunta en el chat, el doctor Carlos Jaime Velázquez nos pregunta que qué piensas del papel de la biopsia de glándula salival en la IPAF, en la neumonía con rasgos de autoinmunidad, la neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Pues digamos que eso también es importante porque cuando uno revisa realmente los criterios de IPAF hacen falta varias cosas. Uno, desde el punto de vista nuestro, de nuestra exposición, está la biocapilaroscopia. Otro punto muy importante que hace falta y que no está incluido son los anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, que también se asocian con la enfermedad pulmonar intersticial y no están incluidos. Y realmente también uno podría llegar a incluir, porque dentro del constructo diagnóstico del síndrome de Sjögren puntualmente, sí está la relación de la biopsia de glándula salivar y podría también ser un elemento diagnóstico importante que eventualmente podría incluirse dentro de los criterios clasificatorios de IPAF. Ok, sí, eso hay varios, todavía hay varios paraclínicos que yo creo que en una próxima revisión van a ser incluidos como tú lo mencionas. Hay dos manitos levantadas, no sé quién levantó primero la manito, pero voy a primero darle la palabra a la doctora Gloria y luego al doctor Luis Fernando Medina. Doctora Gloria, puede abrir su micrófono. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Felicitarte por la presentación, muy interesante. Yo tenía una Muchas gracias. curiosidad. Lo que alcanzaste a revisar de los anticuerpos, ¿hay algún patrón de las neumonías intersticiales para cada uno de los anticuerpos? Por ejemplo, la neumonía organizada que se relacione con tal anticuerpo o neumonía usual o neumonía no específica con uno u otro anticuerpo. No, pues realmente lo que sí se vio, digamos, los pacientes que tenían RO52 y que tenían anticuerpos antisintetasa, sí tienden a ser un poquito más del patrón de la combinación, tanto neumonía en organización como neumonía intersticial no específica, pero en la mayoría de las cortes no especifican, digamos, el total de tantos tenían neumonía intersticial no específica, pero no hay como una especificación de uno por uno. Si, digamos, uno tenía PL7, tiene tal asociación, realmente pues no está tan claro como en la literatura. Y si el tener neumonía organizada hace más que progresen a fibrosis, es que me llama la atención la de neumonía organizada para progresión a fibrosis. Pues realmente en teoría, la neumonía organizada en teoría tiene un mejor pronóstico que el resto de las neumonías y responde mejor a tratamiento y progresa menos a fibrosis. Pero en este caso puntual de esta paciente ya también tenía un patrón de neumonía intersticial no específica que usualmente sí pueden llegar a tener un patrón de anemia fibrosante y hacer pues más un patrón relacionado con fibrosis, que probablemente es más el compromiso que tiene más esta paciente ahorita, más de su neumonía intersticial no específica. Mil gracias, gracias. Adelante, doctor Luis Fernando Medina. Doctora Jennifer, ¿me escucha? Sí, señor. Me perdí porque el computador tuvo una falla
En cuanto a los capilares elongados, ¿cuántos encontró? ¿Fueron numerosos o fueron escasos a la capilaroscopia? Fueron numerosos, sí, señor. Le voy a comentar algo porque los capilares elongados, donde más han sido informados y los encontramos es en el Sjögren, 28%. Después sigue la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, 24%. En el lupus, 17%. Y cuando los capilares elongados son extremadamente elongados, mayores a 750 micras, eso ya es para el diagnóstico de lupus. El Sjögren, pues usted está muy joven, pero hace 42 años cuando yo hice reumatología, el Sjögren era seropositivo. Nosotros buscábamos el Sjögren cuando el factor reumatoide era positivo. Y esto ha dado un cambio muy grande y es sorprendente cómo se encuentra uno síndrome de Sjögren cero negativo cuando se hace la biopsia de glándula salivar. Creo que una pequeña falencia en este estudio tan amplio, tan expansivo y también llevado fue no haber hecho la biopsia de glándula salivar, porque todos sabemos cómo es un síndrome que se agrega al lupus, a la artritis reumatoide, a la enfermedad mixta, a la escleroderma, al síndrome antisintetasa. Entonces uno pensaría, porque es lo que yo veo cuando hago capilaroscopia, eh, mm, el síndrome de Sjögren desde el punto de vista capilaroscópico también está dando sorpresas bastante grandes. Estamos aprendiendo, como dice el doctor Gerardo Quintana, de esta enfermedad tan antigua, pero que estamos aprendiendo cada día más. Entonces, uno piensa que el síndrome, que los capilares elongados, no sé si voy a ser imprudente, no lo he leído en el síndrome antisintetasa, como no está informado los capilares elongados en el patrón de escleroderma. Y si uno observa un patrón de escleroderma y de pronto hay capilares elongados, uno pensaría más en enfermedad mixta por la sobreposición de estas nosologías que tiene esta entidad. Era lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Medina, por su intervención. Hay una pregunta en el chat, es del doctor Fabián Ramírez. Él te pregunta, primero te agradece por la exposición y dice, teniendo en cuenta que tenemos muchas remisiones por neumología, por enfermedad pulmonar intersticial difusa, a reumatología, al solicitar un panel básico reumatológica, ¿consideras que se debería solicitar el panel de miopatías extendido de forma rutinaria, independiente que tengan o no los signos clínicos claros de autoinmunidad? Realmente, en teoría sí, porque inclusive lo que se ha visto, por lo menos, incluso esos sí están incluidos por lo menos entre los criterios de IPAF, están algunos de los anticuerpos antisintetasa. El problema es, pues en estos momentos, desde el punto de vista administrativo, es pues, realizar la solicitud de los mismos, pero que sí podría uno, si eventualmente se facilita un poco más la realización de los mismos, sí podría llegar a solicitarse el perfil ampliado para miositis dentro del estudio de la IPAF, porque sí está, pues hay una relación importante. Bueno, Jennifer, aquí, por interno me enviaron otra pregunta. Dice, el doctor Jimmy Mejía te pregunta, ¿hay algún tipo de correlación entre la capilaroscopia y la biopsia pulmonar, tipo de compromiso parenquimatoso pulmonar? Pues realmente no hay estudios que hayan evaluado la realización de pues, la comparación puntual de biocapilaroscopia con biopsia, dado que realmente desde el punto de vista de IPAF se tienden a no hacer tantas biopsias porque digamos que por un lado pues la dificultad digamos que al hacer la biopsia, porque si es transbronquial no se obtiene la cantidad de tejidos que uno requiere, y por ejemplo en algunos pacientes hay pues, la dificultad de hacer la biopsia por tromboscopia, pues no hay tanta digamos que facilidad de hacerla,
y no hay realmente pues, una correlación realmente directa, puntual entre los hallazgos histológicos con los hallazgos de la biocapilaroscopia, realmente pues por lo menos descrita por esos términos. Perfecto. Bueno, aquí el doctor Carlos Jaime nos menciona que el panel ampliado de miopatía ya está incluido dentro del POS, entonces digamos que para los presentes se le podría solicitar a los pacientes y lo debería cubrir la EPS. No sé si en todas las ciudades tengan laboratorios con este panel ampliado, pero me imagino que en las grandes ciudades sí hay, por lo menos aquí en Bogotá sí, y también sé que hay. La doctora Gloria nos hace otra pregunta, Jennifer. ¿Consideras que la capilaroscopia alcanza a clarificar la etiología de la EPIT? De momento no. O sea, me parece que debería utilizarse dentro del constructo de todas las herramientas que tenemos hasta el momento, porque hay muchas definiciones diferentes y no hay una estandarización de todas las definiciones para llegar a hacer clarificación etiológica, no. Por eso se requieren más estudios, sobre todo estudios prospectivos en los que uno diga, estos son los criterios que vamos a utilizar, este es el tamaño de los capilares, estos son los hallazgos, para poder realmente uno decir que sí, uno puede llegar a clarificar la etiología de la PID, pero sí puede llegar a ser, es importante como herramienta dentro del constructo diagnóstico. Bueno, no veo más manitos levantadas y voy a revisar nuevamente. Sí, doctor. Si me permites, de pronto complementar un poco las respuestas y un poco también el comentario que hace el doctor Medina. La doctora Gloria nos preguntaba sobre si hay algún tipo de asociación de los anticuerpos con algún patrón específico, tal vez complementar con que el J1 se asocia más con el compromiso muscular y efectivamente PL7 y PL12 más con el compromiso pulmonar. Dentro de la secuencia, o dentro de más bien la frecuencia que tienen este tipo de compromisos, está por la NINE en primera instancia, segunda neumonía organización y tercero la neumonía intersticial usual. Jennifer lo decía, dentro de los PL, pues tal vez algunas cohortes o algunas series de casos refieren un mayor compromiso con relación al PL12, al menos en severidad. Entonces, pues para tenerlo en cuenta que de pronto no por ahora se puede hacer una asociación específica con el tipo de imagen que tiene compromiso pulmonar, pero sí a esa clasificación de PL12 y PL7 más asociadas con el compromiso pulmonar versus el J1, que es el que tal vez por frecuencia dentro del perfil antisintetasa encontramos. Doctor Medina, usted nos hace un comentario que hicimos dentro de nuestro también evaluación interna de por qué no haberle hecho la biopsia de glándula salivar a sabiendas que la paciente al menos en principio tenía un RO positivo. Y es entendible y el comentario lo aceptamos, claro que sí. Esa es una opción que de pronto dentro del proceso diagnóstico debimos haber incluido. ¿Qué nos hizo frenar un poco esta decisión? Que cuando se solicitó el perfil ampliado, teniendo en cuenta que tenía todas estas características de sintomatología con una CPK y una aldolasa positiva, nos hizo precisamente más considerar la posibilidad del síndrome antisintetasa, quiero decir. Y por eso, tal vez esperamos un poco el resultado del perfil ampliado, que efectivamente nos mostraba un RO52 que pues ya la doctora Jennifer nos decía que se asocia mucho más con el tema del compromiso pulmonar. Y cuando coexiste con PL7, su compromiso pues es aún más ominoso. No hay muchas experiencias. Buscamos, hicimos la revisión para verificar si existía PL7, PL12 y RO52 y no encontramos pues al menos un reporte de caso que nos hablara de un caso tan específico. El otro punto, doctor Medina, es con relación a la elongación de los capilares. Pues las cifras que nos dan me parecen muy interesantes. Obviamente, para hacer esta presentación hicimos una revisión estructurada, o más bien una búsqueda estructurada, verificando estos capilares elongados a qué se asocian. Las cifras que encontramos, o bueno, los papeles que mostraban eran 2 o 3. Jennifer mostró que tenía una población más grande con relación a esos capilares elongados y definitivamente la asociación, tal vez para buscar un punto de acuerdo, es que independiente de la etiología que representa el hallazgo de la biocapilaroscopia,
es que tienen en común un compromiso pulmonar intersticial. Entonces, de hecho, pues precisamente lo están asociando más con eso, independientemente de la etiología. Sin embargo, sumado a los otros hallazgos, ramificaciones, algunas microhemorragias, pues estos irán más al traste para considerar precisamente esa cohorte que se mostró entre Asociación Americana Europea de Estudio Antisintetasa, que es un hallazgo frecuente o por lo menos sugeriría que se puede ver en el síndrome antisintetasa. Por eso comentaba al inicio de mi corta intervención que seguramente estamos empezando a construir un capítulo con lo que respecta a la asociación hallazgos capilaroscopia en este contexto de las miopatías y sobre todo el compromiso pulmonar asociado a una enfermedad autoinmune. La profe Gloria nos preguntaba, entonces, creo que el tema de capilaroscopia se alcanza a clarificar. Por ahora no, es claro que nos puede sugerir un compromiso pulmonar, pero entrar a determinar o a casarnos con una determinada teología, creo que todavía nos falta un camino por recorrer y las fuerzas de asociación que ustedes vieron en las diapositivas que nos mostraba Jennifer, pues todavía no podemos tal vez casarnos con un diagnóstico específico para decir cuál es la etiología de esa EPIT. Dianita, creo que el doctor Carlos Jaime Sí, te el cedo doctor Carlos. nuevamente la palabra. Sí, él nos escribe aquí en el chat que también el síndrome antisintetasa da un patrón similar a la esclerodermia y puede dar capilares arborescentes. Y digamos, otra cosa que me pareció interesante del caso y creo que también es un mensaje, y es que precisamente eso que tú nos mencionabas, que existían dos patrones, nos tiene que hacer sospechar que puede hacer o sea, que realmente el compromiso pulmonar sea de origen autoinmune. Lo que tú nos mostraste que tenía neumonía organizada con neumonía intersticial no específica es algo que nos tiene que alertar dentro también del abordaje de estos pacientes, como tú lo mencionaste. Voy a mirar acá si alguien más la mano levantada. Voy a revisar el chat interno a ver si alguien más nos ha enviado preguntas. No, no hay nadie más por acá. Bueno, no veo más preguntas en el chat ni tampoco manos levantadas. Creo yo que la revisión fue muy extensa. Digamos que tú nos trajiste hoy varios temas de interés, varios temas como estamos viendo polémicos. Todavía, como dice el doctor Quintana, estamos construyendo un nuevo capítulo en la reumatología y es precisamente los pacientes que debutan con compromiso pulmonar y como lo que tú dijiste, el abordaje multidisciplinario es fundamental en estos casos. Y obviamente también trajiste al papel medicamentos nuevos para nosotros, como son los medicamentos antifibróticos. Creo yo que cada vez vamos a tener que utilizar más y tendremos que familiarizarnos con ellos. Entonces, felicitaciones, Jennifer. Felicitaciones, profe Quintana. Fue una magnífica reunión. Apenas para cerrar este año que hemos tenido tan productivo, donde hemos revisado múltiples temas y donde gracias a todos por la participación que siempre ha sido masiva, esto nos va a permitir seguir o que podamos continuar con estas reuniones que nos consolidan a todos, que nos permiten revisar temas que a veces no vemos tan frecuente en la consulta y también de que contemos con patrocinadores de la industria que quieran estar apoyándonos, que sabemos que Azorreuma es de todos y esto nos hace crecer, nos va a permitir seguir apoyando a nuestros residentes. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse reunido. Esto es pues como unas felicitaciones para todos por seguir unidos, por seguir, a pesar de que ya hemos vuelto ya a la presencialidad, seguir reuniéndose en estos espacios virtuales. Y esperamos que el próximo año sigamos así, tan asiduos a estas reuniones. Entonces, una feliz noche para todos y que pasen un resto de semana lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos, una feliz noche Muchas y gracias. gracias, Janita, por el apoyo, por el acompañamiento. Feliz noche para todos. Profesor Medina, feliz noche. gracias. Hasta luego. Feliz noche. Chao, Jennifer, muchas gracias.